Bienvenidos a tu programa Con Fe al Café, un programa donde presentamos preguntas y damos respuestas de una manera simple y sencilla, como si estuviéramos tomando un café con nuestro pastor. Y bueno, como lo prometido es deuda, nuevamente tenemos por una segunda taza de café al pastor Roberto B. Kay. Bienvenido, pastor. Gracias, hermano, gracias. Un privilegio estar aquí nuevamente. Gracias por estar con nosotros. En la entrevista pasada habíamos hablado de tu ministerio como rap, con el rap, pero también eres pastor. Así es. Y estás pastoreando y la iglesia Gracia, Amor y Poder en Eagle Pass, Texas. Así mismo es, para la gloria de Dios. Ya tenemos 7 años, este año cumplimos el 8º año y estamos súper contentos con lo que Dios está haciendo ahí en el área de Eagle Pass. Bueno, pues estás familiarizado entonces ya con lo que es la vida de la frontera. La vida en la frontera tiene siempre peculiaridades que no hay en otros lugares, como pues desgraciadamente inseguridad, lo que es deportaciones, lo que es la migración. ¿Cómo ha sido tu experiencia al estar en una ciudad fronteriza para la iglesia? Le voy a ser bien sincero, la verdad que Dios me ha bendecido con estar en Eagle Pass. Conocemos tantos hermanos lindos, estamos en frontera con Piedras Negras, México, y la verdad que primeramente, saludos Piedras Negras, los amamos. Yo me siento súper contento de tenerlos como vecinos y de que ustedes me tengan a mí como vecino. Soy el tipo de persona que me levanto y le digo a mi esposa, vámonos a Piedras Negras a comer, y vamos y disfrutamos. Y yo sé que las noticias a veces resaltan las cosas negativas de los lugares, pero en mi caso tengo que decir que gracias al Señor tengo unos tremendos vecinos. Sí. Ellos pues respetan nuestro ministerio, nosotros los respetamos a ellos. A principio se nos hizo difícil en Eagle Pass porque yo siendo de Puerto Rico y mi esposa de Argentina. Y si puedo decir cómo llegué a Eagle Pass. Sí, me gustaría, sí. Bueno, íbamos ministrando en diferentes lugares. Inclusive hubo una vez un congreso de pastores en la iglesia Manantial, y también recibimos la palabra de que el Señor nos quería llevar al área de la frontera para que nosotros levantáramos una obra para Él. Recuerdo que lo había recibido ya la misma profecía varias veces, y yo le hablé al Señor y le dije, Dios, si esta profecía es tuya, yo quiero que tú me des un reloj. Y yo creo que por aquí, si no más recuerdo, yo una vez te regalé un reloj, ¿sí o no? ¿No te lo regalé? Me debes uno. Te debo uno entonces. Pero a alguien le regalé un reloj. Yo recuerdo que resulta que... ¿Quién tocaba la batería? Mi papá. Bueno, pues no sé si fue a él, pero a alguien fue que le regalé el reloj. Pero la cosa era la siguiente, para volver al tema, que cuando le pedí a Dios que me diera certeza de que esa palabra venía de Él, me regalaran un reloj. Eso era lo que yo siempre le había dicho a Dios. Y donde quiera que íbamos, sea la frontera allá con San Diego, que viene siendo Tijuana, o quizás Laredo, Nuevo Laredo, o Eagle Pass, Piedras Negras, o en el Valle, donde fuera, siempre venía alguien y me daba una palabra de parte de Dios, y de momento se iba la persona y me decía, el Señor me dijo que te diera este reloj. Pero siempre la palabra que me daban era, Dios te quiere en la frontera, Dios te quiere en la frontera. Y recuerdo que una vez nos invitan a la Florida a ministrar. Llegamos a la Florida, y Florida no hay frontera con México ni con nada, eso era agua lo que hay a los dos lados. Entonces llegamos a la península y estamos en la Florida ministrando, vamos a ministrar, y el pastor nos llama aparte y dice, quiero orar con ustedes. Vamos a orar, y él dice, el Señor me dice que les diga que los quiere en la frontera para que les abran casa. Y yo estaba bien contento. Recuerdo que agarré la mano de mi esposa y la apreté como, viste, gloria a Dios, y es de Dios. Y de repente el pastor dice, pero el Señor me dice que no es donde ustedes quieren, que es donde ustedes menos desean ir. Y el único lugar, y ahora los amo, pero el único lugar que habíamos dicho no nos gusta era Eagle Pass. Era el único lugar que no nos gustaba, Eagle Pass. Y recuerdo que cuando él dice, es el lugar que menos ustedes desean, fue como un balde de agua fría que nos tiraron por encima. Y bueno, pues ni modo. Salimos de ese servicio, mi esposa y yo, fuimos a comer, y mientras estamos comiendo, ella me dice estas palabras. Me dice, BK, si es Eagle Pass
que sea por poco tiempo. Y Dios me va a tener que dar amor por esa ciudad porque no lo siento. Y yo seguí comiendo, porque ya yo sabía en mi corazón que iba a ser Eagle Pass. Yo lo sabía, yo lo sentía de parte de Dios, pero no quería decir nada, quería que Dios me empujara hasta eso. Y recuerdo que salimos de ahí, a la tarde teníamos que ministrar en la misma iglesia, llegamos, ella y yo, y ya había comenzado el servicio. Y paran todo, el pastor para todo lo que estaba y la llama a ella y le dice, ven aquí al frente. Y ella camina hacia el frente y le dice, así te dice Dios, desde hoy te doy amor por esa ciudad. Y el tiempo tú no lo pones, el tiempo lo pongo yo. Wow. O sea, exactamente lo que habíamos hablado ella y yo aparte. Así que salimos de ese servicio y ella me dice estas palabras, me dice, quiero irme a la casa. Y yo le dije, sí, porque usualmente salimos de ministrar y vamos y comemos algo o visitamos a alguien, pero no, me dijo, quiero irme a la casa. Le dije, sí, para allá vamos. Y me dice, no, quiero irme para Eagle Pass. Pero todavía nosotros no vivíamos en Eagle Pass. Ya ella estaba declarando que esa era su casa, que ese era su hogar. Estábamos en Mount Pleasant, Texas, viviendo, y pasaron meses y nos invitan nuevamente para Eagle Pass. Para la Florida a ministrar. Entrando a Pensacola, Florida, me llama mi suegro y me dice, tienen que regresarse, ya habíamos manejado 9 horas. Se tienen que regresarse porque la casa que ustedes viven, ya la vendí, era de él. Dice, ya la vendí y necesito que vengan a buscar sus cosas. Cuando dice así, yo me frustré completamente porque dije, tengo 2 semanas de presentaciones aquí en la Florida, no puedo cancelarle a los pastores. ¿Qué hago? Suena el teléfono y es un hermano de Eagle Pass que me llama y me dice estas palabras, me dice, hola Vicky, ¿cómo está? Bendiciones, ¿qué necesitas? Y le digo, ¿cómo que qué necesito? No entiendo. ¿Quién me habla? Entonces me dice, habla Eleno. Y le digo, Eleno, sí, de Eagle Pass. Oh, Eleno, ¿qué tal? ¿Qué necesitas? Estaba orando y Dios me dijo que te llamara. ¿Qué es lo que tú necesitas? Le digo, mira, la verdad, no tengo tiempo, Eleno. Estoy bien frustrado. Me acaban de llamar que vendieron la casa donde vivo. No sé qué voy a hacer. Y Eleno me dice esta palabra. Bueno, yo estaba orando y Dios me dijo que te llamara y que te preguntara qué necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Tú quieres que yo te vaya a buscar las cosas a Mount Pleasant? Son 9 horas. ¿Quieres que te vaya a buscar las cosas a Mount Pleasant y te las traiga para Eagle Pass? Yo le digo, no. Me dice, no hay problema, yo te las busco. Ahora, dentro de todo, yo no conozco bien la persona. Yo no sé si yo voy a volver a ver mis cosas o qué. A fin de cuentas, tenía solamente una opción y era aprovechar lo que él me estaba diciendo. Le dije, bueno, ¿tú me harías ese favor? Y me dice, sí. Y él se fue para Mount Pleasant, buscó todas mis cosas con su esposa. Y nosotros, lo que se supone que fuera 2 semanas en la Florida, se convierte en 3 meses. A los 3 meses lo llamo y le digo, voy para Eagle Pass, allá donde están mis pertenencias. Mis cosas. Cuando llego a Eagle Pass, teníamos un departamento que yo no sabía que teníamos, y estaba pagado por unos 6, 8 meses. Teníamos todas las cosas puestas donde tenían que estar organizadas. Yo puedo decir abiertamente, Dios me llevó a Eagle Pass. Cuando comenzamos teníamos, no quería comenzar yo la iglesia. Dios me es testigo, yo le tenía miedo al llamado, porque sabía que después que diera el primer paso no había manera de regresar atrás. Y cuando uno anda en desobediencia, y esto se lo digo a todos, cuando tú andas en desobediencia, las recompensas de Dios, las cuales tienen tu nombre, los regalos de Dios, porque estamos bendecidos con toda bendición, pero se detienen. Dios es un buen administrador y Él dice, no se lo voy a dar, es como a nuestros hijos. Si nosotros vemos que no se comieron la comida, no le vamos a servir más, ¿verdad que no? Pues así mismo es Dios, y Dios lo guarda para el día que lo necesitemos. Y yo recuerdo que por causa de la desobediencia, las iglesias comenzaron a cerrarnos las puertas, los pastores ya no nos invitaban, y los recursos económicos que tenían comenzamos a utilizarlos, hasta que llegó el momento que teníamos $300 solamente, $300. Y le digo a mi esposa, si nosotros no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer en este pueblo, nunca vamos a progresar. Mi esposa me dice, lo único que queda son $300. Y yo le dije, oh my God, ahora sí, Dios mío, ¿qué hago yo con $300? Fui a un hotel y le pregunté si tenían un cuarto para comenzar la obra.
La persona en el hotel me dice, sí, ¿para qué día? Le dije, los domingos. Me dice, son $600 para que lo use los domingos. Le dije toda esta historia que le acabo de decir a ustedes y me dice, ¿sabes qué? Te lo voy a dejar en 200. Ya me sobraron 100. Con los últimos 100 compré un banner bien grandote, lo puse frente al hotel anunciando que íbamos a tener los servicios y comienza a llegar, 2 personas llegaron al servicio que hicimos. 2 señoras, la hermana Gaona y la hermana Salinas, y estaba mi esposa, estaba yo y estaba mi hijo Ángelo. Eran los únicos que habíamos, pero para mí fue un éxito. Para mí fue un peso de encima que me quité. Al otro día, lunes, mi esposa me dice estas palabras: estoy embarazada. Ahora imagínense, no hay dinero, me dice que está embarazada, y donde quiera que yo iba, en el área de la frontera, por mi acento puertorriqueño, pensaban que yo era Border Patrol. Pensaban que yo tenía que ver con inmigración y todo eso. Entonces se me hacía bien difícil porque por ser un pueblo pequeño, la mayoría de la gente se conoce. La mayoría de la gente se conoce. Usted dice, yo soy de los Rodríguez. ¿Qué Rodríguez? ¿Los Rodríguez de tal sitio o los Rodríguez de tal sitio? No, con Z o con S. Ya saben, ya conocen. Se me hizo bien difícil. Había aplicado en muchos lugares, nadie me llamaba. Y recuerdo que cuando mi esposa me dice, estoy embarazada, yo no soy atlético, pero me puse los tennis shoes y dije, yo me voy a correr. El deseo mío era huir de lo que estaba sucediendo. Me pongo los tennis shoes y me voy afuera a correr, y estoy corriendo. Y el Señor me dice, cuando estoy llorando, me dice, reclama mis promesas. Entro a la casa, mi esposa estaba sentada, le digo, párate, se levanta, la tomo de las manos, comienzo a declarar promesas, reclamar las promesas de parte de Dios, a declarar. Termino de hablar y me hablan de una compañía de restaurante, una cadena muy conocida, y me dicen, tenemos una oferta para ti. Claro, cuando yo hice la aplicación, porque estaba dispuesto a dejarlo todo para obedecer a Dios. Cuando hice la aplicación dije para lo que estuviese disponible. Ellos me llaman y lo que me ofrecen es un puesto gerencial en la compañía, con un buen dinero, con una buena paga, cerca de los $40,000 para comenzar al año. Eso estaba muy bien, o sea, era un buen comienzo. Y recuerdo que le digo, wow, esto son buenas noticias, porque justo me acabo de enterar de que mi esposa va a tener un baby. Lo que me trae a mí, en el año 2000, yo había ido a Maracaibo, Venezuela, y estando en Maracaibo, una hermana se me acerca y me dice, extiende tus manos. Yo la extendí y me dice, el Señor me dice que te diga que te va a dar una niña, y me pone unos aretes en la mano. Me dice, el Señor me dice que te diga que vas a tener una niña, pero antes de eso va a venir un cambio a tu ministerio. Cuando el cambio venga, Dios te va a dar la niña. Pues justo habíamos hecho el primer servicio, me entero que mi esposa está embarazada, me dan la posición de trabajo más allá de lo que yo esperaba, y a los 3 meses me entero que van a ser Bianca. Wow. Bueno, pues Eagle Pass lo conozco, realmente es un lugar bonito, es un lugar pequeño, es un lugar con un nombre profético, Paso del Águila. Así es. Y fuiste llevado ahí como un águila, fuiste llevado ahí, llamado por Dios. Y me llama la atención el nombre de tu iglesia, Gracia, Amor y Poder, GAP. Esto es el ministerio que tú tienes. ¿Qué significa para ti esta iglesia? Bueno, estando yo todavía viviendo en la Florida, quizás unos 4 años antes, ya Dios me había dado la visión para la iglesia, el nombre. La visión, la cual tiene como 40 páginas. El Señor me había dado todas las instrucciones de cómo era que se iba a desarrollar el ministerio y todo eso. Cuando nosotros llegamos a Eagle Pass, pues como les estaba diciendo, tenía miedo de comenzar, tenía miedo de dar ese primer paso. Pero ya cuando di ese primer paso, lo primero que hicimos fue recordar la visión, recordar el llamado. Y Dios nos llamó a nosotros a hablar de la gracia, del amor y del poder de Él. La gracia, hay personas que piensan que es una doctrina, mas sin embargo la gracia es Jesucristo ya resucitado, es el regalo inmerecido, el chariz, el carisma de Dios. Lo que ninguno de nosotros se mereció, Él lo hizo por nosotros. Siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Estando en salud, se hizo enfermo, para que por su llaga nosotros alcancemos la salud. Todas esas cosas las hizo Él por amor a nosotros. No te preocupes. Todas esas cosas las hizo Él por amor a nosotros. Y es gracias a todo ese sacrificio que Él hizo,
que nosotros podemos servirle, no hay de otra manera. No se trata de nuestras obras, no se trata de cuántas cosas nosotros podemos hacer. Inclusive doctrinalmente somos una iglesia de mucha revelación de parte de Dios. Cuando nosotros llegamos allí, mucha gente nos decía, Eagle Pass es el cementerio de los cristianos. La gente viene bien a fuego, pero después se apagan, después se agotan. Y en el caso de nosotros ha sido diferente por causa de que no hemos sido consistentes, ¿verdad? Hay, vamos a decir, un lugar conocido de hamburguesas. Usted va y pide esta orden aquí y va a otra tienda y pide la misma orden y le dan igual, se la dan igual. Pues nosotros hemos mantenido esa consistencia por 7 años, ya entrando para los 8 años, el mismo tiempo que tiene la iglesia, el mismo tiempo que tiene mi niña, desde el vientre de su madre hasta los 6 años que tiene. Si suman eso, más cuando va a cumplir ahora año la iglesia, es el mismo tiempo que tiene mi hija, y es una promesa que Dios nos dio a nosotros. Ahora bien, como todas las cosas, pueblo pequeño, cuando nosotros llegamos, mucha gente nos vieron a nosotros como una amenaza. Nos vieron a nosotros como, ¿y esta gente de dónde salieron? ¿Por qué hablan diferente? ¿Por qué su cultura es diferente? Y así mismo recibimos personas que, bueno, específicamente una persona se nos acercó y nos dijo estas palabras. Nos dijo, ¿por qué no se van a un lugar donde haya más gente de su cultura? ¿Por qué no se van a un lugar donde haya más gente de su cultura? Lo otro que continuó diciendo fue, porque yo no quiero que fracasen. Yo he visto mucha gente que ha fracasado y es mejor que se vayan a un lugar donde haya gente de su cultura. Cuando dice esas palabras, lo único que me vino a mí a los labios fue decirle a la persona, yo no sé quién trajo a las demás personas, pero yo sé que a mí me trajo Dios. Y yo voy a estar aquí hasta el tiempo que Dios diga. Y yo sé que esas palabras no cayeron bien. Yo he tenido gente, y nuevamente bendigo a mis hermanos mexicanos, son una bendición para nuestras vidas, los amamos de todo corazón. Si no hubiésemos sido desobedientes a Dios, pero fuimos obedientes y hemos sentido tanto amor de parte de ustedes. Pero hemos tenido tanta gente que ha sido lastimada. Mi hermano, nos llega gente. Yo lo primero que le dije al Señor, Señor, ¿me diste una iglesia o me diste un hospital? Porque parecía que teníamos un departamento de ovejas lastimadas. La gente llegaba, me ha llegado gente que se ha parado en la puerta y me ha dicho estas palabras. Me han dicho, pastor, ¿puedo entrar? Y le digo, ¿pero por qué no? Y me dice, es que me dijo otro pastor que si entraba me iba a dar cáncer. O sea, ese tipo de manipulación es el cual hemos estado en contra y hemos estado luchando, hablando nuevamente de su gracia, de su amor y de su poder. Nosotros no somos una iglesia que vende algo para ofrecerle a alguien una bendición. No, nosotros creemos en el poder de Dios, creemos que para el que cree todo es posible, creemos lo que dice Filipenses 4:19, donde dice que Él va a suplir todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y yo entiendo la frase que se utiliza religiosamente, muy común en la mayoría de las iglesias, el Dios te bendiga, la cual se encuentra solamente una vez en el libro de Números y 2 veces en el libro de Deuteronomio. Pero cuando Cristo vino a dar su vida por nosotros, según dice Hebreos capítulo 2 versículo 14, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Y si usted mira, por ejemplo, desde el libro de Romanos y todas las epístolas de Pablo, inclusive Primera de Pedro, Segunda de Pedro y en San Juan también, usted puede ver donde los mismos apóstoles dicen gracia y paz. Era el saludo, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que nosotros ya somos, que ya tenemos, no que va a venir algo, sino que ya lo tenemos, que está en nosotros. Dice que estamos bendecidos con toda bendición. Y eso es lo que nosotros le enseñamos a este pueblo. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Amén. Y por ejemplo, la palabra del Señor nos dice en Colosenses capítulo 2 versículo 10, dice que estamos completos en Él. Y lo que está completo, ¿qué le falta a lo que está completo? Pues nada. Nada le falta a lo que está completo. Y el pueblo de Dios tiene que sentirse completo en Cristo Jesús. La Biblia dice, ciertamente, bendecido con toda bendición en las regiones celestiales.
Y la persona dice, sí, pero es en el cielo. Pero en el mismo libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 6, dice que Él nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Ahí es donde está la iglesia. No somos de este siglo, no somos de esta tierra, somos embajadores de los cielos. Y cuando la persona se ve en reino, cuando la persona se ve como Dios lo ve, cuando la persona se ve en victoria, no que va a recibir la victoria, sino que yo tengo la victoria, Él me hizo más que vencedor, yo soy lo que Dios dice que yo soy, yo tengo lo que Él dice que tengo. Cuando la persona se ve así, entonces se levanta como el águila y pasa por encima de cualquier tormenta, por cualquier cosa. Tenemos gente que nos ha dicho, pastor, me congregaba en tal sitio, la iglesia de ustedes tiene servicio en la noche, la mía no tiene. Hablé con mis pastores, le dije que necesitaba alimentarme, que me bendijeran para yo venir a recibir palabra de Dios, y me han dicho, prefiero que te mueras de hambre. En contra de esas cosas es que nosotros hemos llegado allí. Nos han reventado llantas, nos han reventado cristales del carro, nos han dicho que nos vayamos, nos han llamado a la radio a decir que amenazas. Pero nada de eso ha detenido el plan de Dios. Gracias a Dios, con el poco tiempo que tenemos, llegamos a las naciones a través de la radio, llegamos a diferentes lugares y hemos sido testigos de cómo Dios ha sanado gente, de cómo Dios ha restaurado familias. Y para mí, y le soy bien sincero, esas cositas que de repente aparecen son simplemente dardos. Gracias a Dios estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Gracias a Dios tenemos la armadura de Dios. Y nada de eso nos afecta. Al contrario, nos motivan. Porque nadie le tira piedras a un árbol que no da fruto. Así es. Viajando tú, has viajado por toda la nación, incluso por otros países. Ahora con tu experiencia como pastor, ¿qué es lo que le falta a la iglesia hacer? Bien lo dijiste hace un momento. No somos de este mundo, pero somos embajadores y estamos en este mundo. Pero ¿hay algo que tú puedas vislumbrar que la iglesia no está haciendo, que le hace falta hacer acorde a los tiempos que vivimos? Claro, primeramente no mezclar dos pactos. Cuando la gente habla de evangelio, dice, háblame del evangelio, y te dicen, ¿qué evangelio? El de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero esos no son los evangelios. Ese es el evangelio según Mateo, ese es el evangelio según Marcos, ese es el evangelio según Lucas. Esos tres son evangelios sinópticos. Sin significa juntos, óptico lo que vieron. Fueron tres periodistas que vieron las cosas de tres puntos diferentes de vista. Pero el de Juan es totalmente diferente porque Juan habla acerca del amor de Dios. Mas aún así, el apóstol Pablo nos habla a nosotros en el libro de Gálatas capítulo 2, donde dice, el mismo que le dio el apostolado a Pedro para la circuncisión es el mismo que me lo dio a mí para la incircuncisión. La palabra de Dios es clara. Y dice, y me gustaría algún día tener aún más tiempo todavía para explicar esto, pero la palabra de Dios es clara. Dice que cuando Dios hizo la promesa a Abraham ya le cambió el nombre, ya no era Abraham. Abraham significa padre exaltado, Abraham significa padre de misericordia. Dice, cuando Dios le dio la promesa a Abraham y a su simiente, no dice a las simientes como si hablara de muchos, sino a Jesucristo. Dice que se la dio a Jesucristo para alcanzar a los gentiles. Hoy día las iglesias, la mayoría de las iglesias, lo que están tratando es de judaizarse. Judaizarse es entrar a la ley de Moisés. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo vino, dice, el fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo vino, esa ley pasó y entramos a un nuevo pacto. Ya no estamos en la ley de Moisés, estamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, es un pacto totalmente diferente, es un pacto de reconciliación, es el pacto de la incircuncisión, que el mismo Jesucristo se le presentó al apóstol Pablo en el libro de Mateo capítulo 10. Jesús le dice a sus discípulos, le dice, por camino de gentiles no vayáis. En otras palabras les está diciendo, no se me tiren para México, no se me tiren para Puerto Rico, no se me tiren hacia ninguno de ellos, porque ninguno de nosotros somos judíos. Dice, por allá no me vayan, no quiero que lleguen allá. Más sin embargo, en el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando se encuentra con el apóstol Pablo, dice, ve y ora por él. Le dice, ve y ora por él, Ananías, porque este me es útil para que vaya a los gentiles. Amén. Ese pacto de nosotros es mucho más grande, mucho más poderoso, por cuanto es el pacto de la promesa. Cuando Abraham vino y se le fue dada la promesa, donde se le dijo, en el libro de Génesis capítulo 12, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y todas las promesas que se le hicieron, todavía Israel no existía. Todavía no existía Israel. Por lo tanto, el mismo Abraham, que había salido de la tierra de Ur, venía siendo un gentil. Inclusive los primeros regalos que recibió Jesús al nacer, vino de gentiles.
fueron aquellos reyes magos. Magos, ¿verdad? Que bueno, nosotros, sí, los sabios, los reyes sabios, o sabios reyes, y ellos fueron los que llevaron, aún siendo gentiles. Y Cristo dice que Él estuvo con su mano extendida allá a los judíos, con su brazo extendido para ellos todo el día, y no le hicieron caso. Más aún, en el libro de Oseas dice, y llamaré amada la que no era amada. Y esos somos nosotros, donde nosotros podemos decir, Él no solamente perdonó mis pecados, pero quitó el pecado de en medio para que yo tenga acceso al Padre. Me gusta lo que dice Isaías 35:8, donde dice, Isaías 450 años antes de que Jesucristo viniese, dice estas palabras, dice, y habrá allí calzada y camino. Ese primer camino está en letra minúscula, pero dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado, y ahora está en letra mayúscula porque se refiere a Jesucristo. Es una persona, dice, y será llamado camino de santidad. Dice, y no andará impío por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Piensa en eso un momento y busquemos una palabra sinónimo para la palabra extraviarse. Dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se perderá. Lo dice la palabra del Señor. Eso, ¿qué es lo que nosotros predicamos? Predicamos de ese camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Aquel camino que habló Isaías, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, si Dios mismo dice en su palabra, dice que Él vino no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, ¿por qué la iglesia le toma en cuenta a los hombres los pecados? ¿Por qué la iglesia está constantemente recordándole a los hombres las cosas malas en vez de decir, no importa por lo que estés pasando, no importa tu situación, hoy vamos a alabar a Dios? Porque mientras alabamos a Dios, mientras le damos gloria a Dios, la palabra de Dios, y disculpen, verdad, yo creo que me estoy extendiendo, pero, pero esto es más importante. La palabra de Dios nos dice a nosotros esto, dice, estamos bien, gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, dice que Él habita, dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Y una de las originales no dice habita, ¿sabe qué dice? Dice Dios danza en medio de la alabanza de su pueblo. Dios danza en medio de la alabanza de su pueblo. Y digamos que yo estoy aquí y yo quiero danzar. No tengo el espacio para danzar, ¿verdad que no? No. So, tengo que remover la mesa, tengo que sacar sillas, tengo que hacer espacio para yo danzar. Si nosotros nos dedicamos como pastores a hacer que el pueblo alabe a Dios, considerando ese versículo solamente, que Dios danza en medio de la alabanza de su pueblo, mientras el pueblo alaba, Dios mismo va a hacer espacio dentro de la vida de cada persona y va a remover sillas, va a remover mesas, va a remover heridas, va a remover ataduras, va a remover todas las cosas. Mi único trabajo, mi hermano, y te lo digo con todo mi corazón, es hacer que alguien se enamore de Dios. Ese es mi trabajo. Y eso es lo que está faltando hoy en día. Esa respuesta a la gran necesidad de las iglesias, que pierden ese enfoque. En mi opinión. Es tremendo lo que estás diciendo, pastor. De verdad que es tremendo. Me llena mucho también lo que estás hablando de los evangelios, que muchas de las veces perdemos el tiempo en discutir en cosas y no entendemos lo que es el verdadero evangelio, la verdadera esencia de lo que es la iglesia. Que debemos estar haciendo en estos tiempos. Vivimos en últimos tiempos. Hablabas ahorita del pueblo de Israel y yo estoy más que convencido que estamos en últimos tiempos. No podemos estar perdiendo tiempo. Y definitivamente oramos por Israel, pero entendiendo nosotros que nosotros vamos a entrar a una nueva Jerusalén. Sí. A una nueva Jerusalén. Aquello allá. Ahí yo quiero ir. Ahí es donde va a estar lo bueno. Amén. Está lo bueno. Ahí es. Y sabemos que la venida del Señor está cerca, sea que Él venga o sea que nos vayamos nosotros. Pero yo quiero ser hallado. Yo quiero ser hallado haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Y lo que Dios me ha mandado a hacer es, decía yo ayer en el concierto, decía, en el concierto que tuvimos, sí, decía estas palabras, decía lo que dijo Jeremías. Yo sé que a todos nos ha pasado, todos hemos sido lastimados en algún momento. Yo he sido más lastimado dentro de la iglesia que fuera de la iglesia.
por ovejas que se disfrazan, por lobos, perdón, que se disfrazan de ovejas y lastiman. Pero cuando uno está enfocado, y es lo que quiero que me entiendan los que nos están viendo, que pon tu mirada en el Señor, pon tu mirada en Dios, haz lo que Dios te mandó a hacer, sé tú responsable con Dios, sé consistente con Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, cuando estamos enfocados en Dios, pueden pasar cualquier cosa, y cuando se revela uno de estos lobos que han estado disfrazados de ovejas, dale gloria a Dios, porque peor hubiese sido que te hubiesen engañado toda la vida. Dios es el que saca las cosas a la luz y hay que darle gracias a Dios. Me gusta lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 37. Dice, capítulo 3, versículo 37 en adelante, dice: ¿acaso no es de Dios que viene lo bueno y lo malo? ¿Acaso no es de la boca del Altísimo que viene lo bueno y lo malo? Son las cosas malas que suceden en nuestra vida, son para Dios glorificarse. Si pasa algo, ¿acaso no dice la Biblia que todo obra para bien para aquellos que le aman? Si usted le ama, no tenga miedo. Si pasó algo malo, créame, pudo haber estado peor. Wow. Pastor, has hablado palabras inspiradas, palabras de tu corazón, y te lo agradezco porque es de Dios lo que tú nos estás diciendo. Y bueno, pues nuestro tiempo de café ha terminado. Gracias, Pastor, por estar con nosotros. Saludos para tu iglesia, para tu esposa, para tus hijos. Gracias. Esperamos verte pronto. Claro que sí. Amigos, esto fue tu programa Fe al Café. Espero lo hayas disfrutado con nosotros y espero que tú continúes con nosotros en siguientes programas. Tu río de